Bueno, pues ya estamos en directo en esta tarde soleada, ¿no? Al menos en Madrid. Vamos a comprobar que se escucha bien. Si alguien por el chat nos confirma que se escucha y se ve todo perfecto. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Chicas, Muy chica. bien. Bueno, Chicos y a lo mejor chicas. alguien es chica. Yo bien. Bien. Manu, No me quejo, no me quejo. Un no pequeño te, no te resfriado quejas. tengo, pero sin problema. Pero podrías quejarte, ¿no? Podría, claro que podría. Motivos sobran. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, aquí disfrutando de esta entrada sin ningún problema técnico, todo suave, bien, correcto, bien, muy contento. Estupendamente. Pues nada, la idea es, como habíamos anunciado, hacer una charla sobre series de política. Me acompaña Nerea de Philosophers. Como ya le he preguntado qué tal, no voy a ser reiterativo. Manu de Cámara Cívica y, bueno, Víctor Muiña, al que ya conocéis por este canal. Veo por ahí en el chat a Dani Valdivia, al que le mando un abrazo Sí. desde aquí, que andará por Sevilla pasando más calor que nosotros incluso. Y bueno, pues Víctor, creo que te cedo la palabra para que cuentes tú las películas o las series, mejor dicho, en este caso, ¿no? Hombre, si me dices ahora que vamos a hacer películas de política, Igual apago el me matas, ordenador ¿no? porque he estado toda la semana buscando datos de series y me largo directamente. Bueno, vamos a hablar de unas cuantas series y, a ver, no sé retrotrayéndonos hasta dónde podríamos llegar, pero lo cierto es que de las que hemos querido seleccionar, que ya avisamos que sabemos que hay muchas más, o sea, no se puede hablar de todas. Nosotros vamos a empezar con el ala oeste y por cronología, el ala oeste de la Casa Blanca de Aaron Sorkin, por cronología eso nos sitúa en el 99. Y tengo la impresión de que en realidad ha sido en los últimos 20 años, 2 décadas, cuando esto parece que ha explotado, ¿no? Nos ha interesado mucho más las series de política y aquí ya había advertido a Nerea que le iba a tirar un poco con esto. Que, ¿por qué? ¿Se ha huido en cuanto le he dicho que le voy a preguntar? ¿Esto está pasando de verdad? Bueno, pues a cualquiera de los dos, ¿eh? Mientras revive Nerea. ¿Cómo es que de repente en las últimas 2 décadas, qué opináis? ¿Por qué tanto interés en las series de política? Luego comentamos cuáles vamos a tratar mientras vuelve Nerea. Manu, mismamente, ya que estás aquí de invitado. Bueno, gracias por la invitación. Em, Hay quien dice que las modas de la temática de la serie van un poco por época, ¿no? Hemos tenido una época muy fuerte de series de médicos, hemos tenido infinidad de series de policía, hemos tenido series hasta de criminalistas, que con CSI, pues de repente todas las series tenían luminol y tenían cosas así. Y es verdad que llevamos una etapa que ya las series de abogados se han pasado, aunque ahora ha habido un revival con Saul Goodman, ¿no? Pero las series de política yo creo que al final sí que han tenido su momento, o lo están teniendo, o ya lo han tenido, que yo creo que estamos ya en un cambio de tendencia, en gran parte pues por el interés de la gente, ¿no? O sea, estos productos televisivos, primero, y ya casi cinematográficos, han tenido mucho que ver con el momento en el que estamos, en el que se ha ido viendo un cierto agotamiento de los sistemas políticos en los 2000 y bueno, a partir de 2010 que explota toda la crisis financiera y de repente la gente se plantea, oiga, ¿por qué las instituciones no nos están dando lo que queremos? ¿Hay acaso intereses oscuros detrás? De repente empezamos a pasar de series súper buen rolleras como El ala oeste de la Casa Blanca, que como has dicho, desde el 99-2000 y tú la ves hoy día y parece que ha envejecido bien, pero dices, es una serie un poquito naif, ¿no? Que cada vez que entra el presidente es como cuando en una tragedia griega aparece un dios que resuelve todos los problemas con 4 palabras, ¿no? El primer capítulo que despacha a 4 representantes de una confesión es como una declaración de intenciones. Y de repente, pues nos encontramos a personajes que, no quiero adelantarme, más tipo Frank Underwood en House of Cards, más, bueno, que vamos a hablar de todas las series distópicas. Así que yo creo que eso va un poquito tanto con la percepción de la gente como también los intereses de los propios guionistas, ¿no? De intentar ofrecer un producto televisivo que va con la gente. Me encanta el momento Doctor Maligno de Nerea con el gato, que me Sí, parece... yo estaba pensando Ya, que he dejado fuera todos a hemos mi... sonreído
y habéis continuado con naturalidad. Sí, sí. Yo he dejado fuera a mi perro para que no interrumpa la emisión y no sabía que esto era animal friendly. Nerea, Yo tengo un pozo, ahí tengo una planta, es lo único que puedo aportar. huiste en cuanto empecé a preguntarte, te piraste. No, se me cayó, o sea, vamos a ver, las cosas técnicas no solamente le fallan a uno, ¿eh? A mí bastante que no me hayan fallado, pero eso, me ha caído pero he vuelto. El golpe ha sido... ¿Qué nos dices de las series? Series de política, ¿por qué nos gustan tanto? Bueno, no sé a quiénes le gusta. Estaba diciendo Manu que sí que es cierto, ¿no? Que va por épocas el tipo de series, pero yo creo también que en los últimos 10 años la exageración de series que tenemos es muchísimo mayor. Entonces, hay muchas más series para grupúsculos. Quiero decir, si han llegado a hacer una serie de filosofía llamada Merlí, ¿sabes? O una destinada a la ética, ¿por qué no iba a haber también de política, ¿no? Lo que sí que creo es que sí que ha ido cambiando el humor de las series. Mientras que antes eran más humanas y más amables, cada vez se han ido volviendo como más ariscas y más, no sé, más frustrantes. No son series para pasar un buen rato, son series para decir, todo es una mierda, que es un poco la actitud que tienes cuando entras en Twitter, cuando te pones una serie, cuando abres las noticias. O sea, ahora mismo esa idea de que decía Nietzsche de que tenemos arte para no morir de verdad, es que no, o sea, nos ponemos series para hacernos el araquirimas. Entonces, yo por eso, cuando me dijisteis, ¿te vienes a hablar de series de política? Y dije, sí, pero voy a ir, pero a molestar, digo, porque yo no las veo, o sea, me las veo a veces un poco para decir, bueno, pues de la ficción a la realidad no hay tanto salto porque todo parece una mierda. Pero el pasarlo mal por pasarlo mal, o sea, yo prefiero gatitos, acariciarles, ¿sabes? Antes que ponerme a ver series de política. Pero está muy bien que haya grupúsculos frikis a los que os encante pasarlo mal en la vida y en la ficción. Me alegro por vosotros. Que te iba a preguntar, Edu, ¿tú crees que igual sí que es un poco de frikis la serie de política, ¿eh? Igual no las ve tanta gente. Y la Luego política, hablamos que la igual política en general, Víctor. eso te O iba a sea, preguntar que seguirla a diario, me refiero, ¿eh? claro, y que cómo lo ves, o sea, ¿tú crees que en realidad sucede lo mismo? O sea, yo creo que han apuntado, Manu y Nerea han apuntado dos cosas que son fundamentales en la pregunta que planteabas, que es que tras la crisis de 2008 el interés por la política se disparó. De hecho, es cuando todo el boom, por ejemplo, en España de programas de infoactualidad o infoentretenimiento, por llamarlos casi más acorde a lo que son muchas veces, pues es cuando empiezan a surgir, ¿no? Sobre todo a raíz de 2010, 2011, pero bueno, está directamente enlazado con la crisis. Y en este caso de la política y las series, pues creo que un poco similar. De hecho, el ala oeste de la Casa Blanca es previa, como habéis comentado, pero bueno, es también de un guionista, un creador muy particular en este caso. Y, por ejemplo, la misma Borgen es de 2010, ¿no? Y luego otras tantas. Yo creo que la política estaba presente en las series, pero como cuestión secundaria o del contexto, y que las series concretas sobre política surgen también en esta última década, al menos surgen más, ¿no? Y un poco lo que decía Nerea de los grupúsculos también, estamos en el boom de las series a finales de la anterior década, bueno, de la primera década del siglo, que ya estamos en 2021, hace que, por ejemplo, tengamos una plataforma como es Netflix creando casi por crear, en el sentido de que no se centra tanto en la calidad, en la calidad, perdón, sino en la cantidad. Y al final, tanta cantidad también estás buscando públicos nicho, igual que pasa, por ejemplo, con Internet en otro ámbito. Y ahí lo dejo porque ya empiezo a desviarme y a tocar demasiadas cosas. Quería apuntar una cosa, y es la sensación de que también la propia realidad se ha convertido en una serie. Es decir, en 2020 todos lo vivimos como si fuera una serie. Yo personalmente no necesitaba series porque era como, ¿y cuál será el próximo capítulo? Y de hecho 2021 también ha empezado fuerte. Entonces también tengo la sensación de que esa relación entre serie y política se nos está generando en la vida real. O sea, que ahí también hay algo a reflexionar, ¿no? Cómo hemos
ficcionado la propia vida o cómo la vida se nos está ficcionando. También hay una cosa de la que comentabas que decías, es que las series de política es para pasarlo mal o para enfadarte. Es que la política en sí, por ejemplo, si la gente opina mal de los políticos o de los partidos, es porque no los ha conocido por dentro, porque si los conociese por dentro, opinaría peor. Opinaría peor. O sea, y con esto no pretendo hacer un discurso antipolítica que me repatean bastante, ¿no? Por decirlo claro. Pero muchas veces las dinámicas, igual que las propias dinámicas humanas y en otros ámbitos como, no sé, mismamente la propia universidad entre los profesores y los departamentos o otros trabajos muy competitivos, se generan unas dinámicas que, bueno, vistas desde fuera suelen ser peculiares, por decirlo suavemente, ¿no? O tóxicas muchas veces. Creo que está faltando la serie entre los universitarios, los doctorandos y demás. Se lo dejamos para Netflix porque ahí tiene también para Cuando hagan la secuela de Al salir de clase o algo, ¿no? Pueden poner ahí ya que todos son profesores de universidad asociados cobrando mal. Hombre, yo creo que todos esos conflictos son tan complejos de entender por cualquiera, y se supone que, bueno, que nosotros nos dedicamos un poquito a analizar la política y muchas veces cuesta, que el hecho de que de repente venga un formato en el que te plantea quiénes son los personajes, cuál es la trama, cuál es el conflicto y cuáles son las diferentes soluciones, ¿no? Que hay un inicio, un nudo y un desenlace, simplifica de alguna manera que todo eso pues tiene un sentido, ¿no? Porque hay una trama, hay un guionista, hay un protagonista, hay un antagonista. Entonces, el hecho de que la gente esté intentando ver la realidad como si fuera una serie, como dice Nerea, a mí me parece que tiene mucho que ver por cómo conceptualizamos todo lo que pasa y también por intentar ver que las cosas tienen un sentido, que no vivimos permanentemente en el caos y la incertidumbre, porque si no, bueno, vamos a acabar bastante más ara, como lamentablemente está ocurriendo. Entonces, todos esos conflictos políticos, pues sí, pues claro, y los partidos también esas cosas las aprenden muy rápido y automáticamente generan los famosos storytelling y relatos épicos de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Por supuesto, los buenos somos nosotros, los comunistas no sé qué, la libertad no sé cuánto, los de abajo, los de arriba, pues es normal, pero porque, como dice Tyrion Lannister, estamos hechos de historias, ¿no? Entonces, en un momento dado en el que tiene más fácil ver buena televisión que leer buenos libros, porque todo va demasiado rápido, pues es normal, es que me parece perfectamente comprensible. Ya voy a aprovechar para avanzar una cuestión que creo que íbamos a meterla en una serie determinada, pero yo creo que la gente, el espectador de películas y de series que versan sobre política, también busca en ellas una simplificación de ese proceso en el que supuestamente se deciden cosas de nuestra vida cotidiana que se nos quedan muy lejos. Más allá de acudir a una urna a decidir cada X tiempo, a veces hay un deseo de saber cómo se deciden esas cosas que tanto nos afectan. No sé hasta qué punto esto no pasaba incluso con películas de otro tipo en otras épocas, tipo espionaje durante la Guerra Fría, como intentar saber dónde se estaba partiendo el bacalao de lo que luego a ti te pasaba diariamente. Lo que me pregunto es si hemos llegado ya a una época de la relación entre la ficción y la política real en la que se puede llegar a adaptar la política de un partido siempre que uno crea posible encontrar un mensaje que sea posible ficcionar. Quiero decir, hemos llegado ya al punto en el que un partido, un candidato o un partido modifica sus políticas en base a la posible venta del relato de las mismas. ¿O creéis que eso no llega a pasar? Sí, Tony Cantó. que además es actor de series, ¿no? Tony Cantó es un ejemplo. Perdón. No. Yo sí que creo que aquí hay que diferenciar varias cosas. Cuando tú diseñas un sistema político con una serie de mecanismos y de reglas de cómo se comportan unas piezas y otras, ¿no? Tenemos el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Son metáforas para decir más o menos cómo luego van funcionando las cosas. No es solamente que una ley no salga porque se va a votar y no dan los números, por ejemplo.
Es que el hecho de que ya de antemano sepas que no dan los números hace que ciertos temas se saquen de la agenda pública. Porque tienes incentivos a no presentarlo porque eso conlleva desgaste. Entonces, el hecho de que los políticos en democracia se abstengan de hacer ciertas cosas porque tienen mala prensa, porque son duras, porque va a generar contestación social, etcétera, etcétera, en parte es, creo yo, una salvaguarda, de decir, oye, me van a tener que votar de aquí a 3, 4 años, tampoco voy a putear demasiado al personal, ¿no? Recuerdo cuando Rajoy salió de un Consejo Europeo que decían que había que hacer medidas muy impopulares, después de todos los recortes que se habían hecho, decía, esto me va a costar una huelga general. Pero podía hacer, y podía hacerlo, porque tenían los números, tenía una huelga, una mayoría absoluta. Otra cosa es, que es quizá lo novedoso, cómo ciertas series, sobre todo cuando son de ficción, influyen en la venta, como tú dices, de determinadas políticas públicas. Y a mí se me viene a la mente cómo patinó Ciudadanos con la propuesta de la gestación subrogada, que coincidió con el lanzamiento en España del cuento de la criada del HBO. Que Mutatis Mutandis va de eso. O sea, evidentemente con una distopía en el que se esclaviza a las mujeres para que sean procreadoras en un contexto de colapso climático, pero para gente que no conocía mucho el tema, y yo me incluyo, yo no tenía una opinión formada porque no sabía mucho de esta historia, de repente ver una exageración tan bestial de cómo podría ser un mundo en el que eso sucede, dice, hostia, pues ya no veo tan claro que esta política pública que sale de un partido que dice que es liberal, que dice que quiere una ampliación de derechos civiles, a mí ya no me resulta atractiva, y es por una adaptación cinematográfica de un libro que salió hace 30 años. Entonces, sí que estamos en una época donde estas cosas hay que tenerlas en cuenta, yo creo. Claro, yo creo que una de las cosas cuando os comenté, ¿no? De decir, vale, series y política, es también cómo las series nos afectan a la vida social y a las cuestiones políticas y cómo han ido también evolucionando según qué mensajes. Netflix va creando un montón de series con unos mensajes de igualdad y de apoyo al transgénero, a la diversidad y demás, que hace 5 años eran impensables. Y los chavales que lo están viendo ahora lo están viendo con la misma naturalidad y normalidad con los que nosotros veíamos compañeros, ¿no? O física o química. Entonces, y esos son al final mensajes políticos. El cómo o sea, qué cosas te cuentan y cómo vas a actuar según a las cosas que te cuentan. Entonces, también el hecho de que haya tantísimas series y que no se las llame a todos series políticas, pero que todas impliquen cuestiones políticas, también es algo que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? El cuánto de esos mensajes, ¿no? Como el cuento de la criada, pueden provocar que giremos la sociedad hacia unos lados o hacia otros. Entonces, en ese sentido, es cierto que las series políticas, aunque nos pueden explicar o pueden ayudar a entender qué narices está pasando detrás de las cámaras que nosotros no vemos, ¿no? Los piques entre ellos y por qué unas cosas salen y otras no, son demasiado, no sé, nos explican, pero no podemos aplicar nada después de verlas, ¿no? Mientras que otras series nos dan un mayor contexto y nos permiten entender más cómo funciona el mundo a pesar de lo incómoda que es la política. Pregunta Caniferus en el chat que si consideráis solo series de política las que lo tratan directamente o, como decía Nerea, Claro. o más allá, ¿no? Hombre, yo creo que no. Series de política... hemos metido Juego de Tronos en la lista, por avisar, porque fue una serie política y la mejor parte de Juego de Tronos es cuando habló sobre política, y cuando dejó de hacerlo o cuando quiso resolver lo que había planteado, pues y quizá, en mi opinión, flaqueó un poco más. Pero aprovecho y suelto un poco la lista de las que vamos a tratar para que lo sepa la gente, que serían el ala oeste de la Casa Blanca, que ya la hemos mencionado y que pasaremos rápidamente por encima. Creo que sería interesante hacer una cita a David Simon, que hemos comentado de hablar un momento de Wire y de Show Me a Hero, que a mí personalmente me gusta muchísimo, así que tendré que defenderla.
Luego Borgen, un poquito de Juego de Tronos e incluso acabar con Baron Noir por aquello de que es la serie de moda. Y dada la duración que comentamos antes de empezar, voy a lanzar ya la primera porque llevamos aquí un buen rato y no nos hemos metido en harina todavía. Entonces, el ala oeste, que no sé si vosotros opinaréis lo mismo, pero casi es como la serie política prototípica, un poco... incluso yo tiendo a comparar otras con el ala oeste un poco por la magnitud del proyecto. Aaron Sorkin, un creador muy famoso como guionista, ahora está también dirigiendo. Tiene ahí una peli para los Oscars, la del Juicio de los Siete, es famoso como guionista de La Red Social, por ejemplo. Y esta es su gran serie. Se le acusa de idealismo, de ser una serie muy amable y muy idealista. No sé vosotros cómo lo veis. Presidente demócrata, ¿eh? Voy a ir comentando. Los voy a pedir el miembros. comodín del público Sí. de persona que no ha visto la serie y necesita que le expliques por qué la llamas idealista y... No, yo digo que yo es que encima no opino. Idealismo significa otra cosa para ella, ¿eh? Puede ser, pues claro, sí. Está claro que estamos hablando de una serie un poco buenista, bien intencionada, como decía antes, no sé si fue Manu, que en cuanto entra el presidente del Partido Demócrata en la sala, son dos legislaturas completas del Partido Demócrata, de Jed Bartlett, que es Martin Sheen, el actor, y bueno, cualquier dilema moral, cualquier problema político, en 2 o 3 minutillos de charla, siempre se decide por la opción moralmente buena. Y si hay un dilema y entre la política real y la moral, tiende a conseguir encontrar una solución perfecta en ambos aspectos. Sin embargo, y aquí ya os lanzo la pelota, es como si fueran personajes ideales, pero luego muy limitados por la realidad. Ellos quieren hacer el bien, pero el mundo no responde mucho a sus intenciones. Y yo creo que eso es una constante en la obra de Sorkin. No sé cómo lo veis vosotros. Eso que apuntas lo comentaba Ballín no hace mucho y yo creo que es posiblemente la clave del ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Incluso más allá de eso que apuntabas, que más que idealismo sería lo que debería ser ideal. Y creo que tiene la virtud, y también lo decía el propio Ballín, que es que el ala oeste de la Casa Blanca, mostrando esa limitación de la política, se adelanta a lo que luego es o sea, un periodo presidencial de Estados Unidos que está marcado por las limitaciones, que es el periodo en el que Obama está en la Casa Blanca, ¿no? Y yo creo que eso lo refleja bastante bien. Y por seguir con Sorkin, antes de que Manu hable ahora del ala oeste, la política también aunque es periodismo, en The Newsroom, la política es fundamental también. Y vuelve también un poco a estar presente en ese personaje también del propio presentador de informativo, lo que debería ser el componente ideal, precisamente se vuelve, yo creo que, a adelantar a esa deriva populista, que es cierto que ya estaba emergiendo en aquel momento con el Tea Party, pero se adelanta a lo que es luego la era Trump, ¿no? Manu, ¿cómo ves lo del ala oeste? A ver, confieso que no la he visto entera, ¿vale? O sea, he visto la primera temporada y me gusta, está bien. Pero sí que es verdad que me da la impresión de que es una serie de otra época, que no sabemos entonces no se sabía lo que sabemos hoy. Que quienes llegamos a la edad adulta en los 2008-2010 y que vimos pues cosas muy desagradables de cómo se tomaban medidas muy impopulares, de cómo se demostraron ciertos chanchullos de los que nos hablaba, pues quizá todo eso hace que ver hoy día el ala oeste de la Casa Blanca, en el que tú ves cómo hay unos equipos en el que con todos sus problemas personales, el asesor de comunicación que tiene un lío con no sé quién, que el otro no llega a ver a los niños, ¿no? Ese tipo de... No puedo ver a mi hijo en el partido de béisbol, esas cosas. La institución quiere hacer el bien, pero el mundo es muy complicado y se lo impide, ¿no? O incluso la propia dinámica de la maquinaria pública a veces hace que sea complicado, ¿no? Como eso lo he visto, por ejemplo, en la serie británica de Jeff Minister, ¿no? El ministro queriendo hacer cosas y la propia burocracia no le deja, ¿no? Y da la impresión de que hoy día, cuando tú ves ya series más tipo de Wire u otras cosas, es un poco al revés, ¿no? Es la complejidad del mundo en el cual las instituciones también son una parte que puede hacer mucho el mal y
Y yo creo que tiene que ver también un poco con el diagnóstico que se ha hecho de toda esta situación, ¿no? De instituciones que están cooptadas o no, pero simplemente parece que hay ciertos límites que no se pueden pasar. Entonces, bueno, a mí el ala oeste de la Casa Blanca me parece que está muy bien para entender un poco el deber ser, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te imaginas tú que sería un líder perfecto? Un líder que es carismático, que habla bien, que trata bien a la gente, que se acuerda del nombre de tu hijo, que no sé cuánto, y que cuando se enfrenta a un dilema político, cuando tiene que decir, oiga, A o B, siempre va a ir a lo mejor a por la opción más positiva o más caritativa o lo que sea, porque los valores están primero. Bueno, los cementerios están llenos de gente con fuertes valores. O sea, lamentablemente sabemos de muchos ejemplos de actores políticos que han intentado llevarlo un programa político lo mejor, lo más idealista posible, lo más positivo para la mayoría, y sin embargo se ha ido encontrando frenos de todo tipo, sean formales, sean informales, sean, bueno, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante porque te plantea también las piezas en el tablero, ¿no? Lo que estabais diciendo, pues el periodista, el asesor de comunicación, el que le escribe los discursos, y yo creo que eso, para iniciarse este tipo de serie está bien, pero, como habéis dicho antes, yo mantengo que hay muchas series. Último día, No creo que se estamos cayó. retransmitiendo. No está, se cayó él un rato. No, no Sí, estamos es verdad, os retransmitiendo. caísteis y salió relojito y Ya seguís estamos. retransmitiendo. Ya Que no estamos, ya sabemos- estamos. Vale. O sea, Has técnicamente entrado al ahora revés, ¿eh? volveremos, ¿no? Sí, Sí, ya estamos, ya en el estamos. aire. Sí, Perfecto. Ha, Pues ha habido ahí unos segundos que hay nos hemos caído. un fallo técnico. Sí. Demasiado idealismo concentrado. Y político. Una pregunta iba a hacer. ¿No os parece que las series que consideramos como más antiguas eran más amables? O sea, yo qué sé, la sensación era que, o sea, por una parte tengo la sensación de que nos hemos infantilizado al ver tantas series, pero son series muy, muy irónicas, desagradables. O sea, es difícil encontrar algo amable hoy en día. ¿No creéis que o sea, también pensamos que la política es tan desagradable porque todas las series y todo es tan desagradable? No puede haber, o sea, que estemos creando pues eso, esa relación entre la vida y la realidad. O sea, es que entre lo que me estáis contando de la Casa Blanca y, digo, la de House of Cards y la de la Casa... El ala El oeste. ala oeste. Del ala oeste, que es que para el caso es la misma, ¿sabes? Es la misma casa. Pues es como el mismo personaje, pero en la posmodernidad de soy el más cabrón de los cabrones y soy buena gente. Igual es porque ya nos hemos visto, o sea, somos como una sociedad desgastada y que nos vemos a nosotros mismos mal y todo mal, y no vendría de más intentar, Pero, no sé. Solo hay que ver la cantidad de distopías que se hacen, ¿no? exactamente. A mí el tema de las Pero distopías me no hay parece utopías. interesantísimo. O sea, no Claro, sería ese es el agradable. problema. ¿No sería agradable recuperar el espíritu de vamos a intentar, o sea, de el deber ser, aunque sea un poquito? Totalmente. Digo, porque es que yo creo que por eso es un poco asfixiante, ¿no? Sí, Es sí, que sí, hasta las total. comedias, ni las comedias son puramente comedia. Fleabag, por Dios, es que no es ni comedia eso. La de Ignatius no es comedia, nada es agradable. Por Dios, un poquito de amabilidad. Pues me voy a Yo ver la de creo la que casa, la de la casa del oeste. Yo creo que ahí tiene también que ver un poco cómo ha cambiado la narrativa en los últimos años, porque incluso las series de hospitales que hemos visto, 800.000 millones, generaron a House, que no es un médico abnegado, que no, es un hijo puta, que si hace falta putea a los pacientes, a sus compañeros, a sus novias, lo que haga falta, con tal de salirse con la suya porque está enfadado con el mundo porque está cojo. Y como eso también nos hemos encontrado pues, a Saul Goodman en las series de abogados en Better Call Saul, y nos hemos encontrado a Breaking Bad, que es un padre abnegado que hace cualquier cosa por sus hijos y se mete a narco. Entonces, cuando nos metemos en el tema de la política, esos antihéroes también han aparecido. Entonces, yo creo que eso tiene un poco que ver con eso, con cómo ha variado el gusto
digamos, sobre la serie. Y luego es verdad que ya que hemos pasado las series de política, ya estamos directamente en la distopía, o sea, se acaba el mundo, hay un colapso climático, nos van a invadir, no sé qué, porque no hay posibilidad de imaginar futuros diferentes, y eso es un problema. Hay un aforismo, digamos, que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. Paradójicamente, la única serie que imagina un régimen político diferente al capitalismo en Estados Unidos es El cuento de la criada, que a mí me parece interesantísimo, que van desde México, que siguen con sus Estados Unidos mexicanos normales, y van a ver, oye, ¿cómo os organizáis ante esta crisis que estamos teniendo? Entonces, ojalá se abriera a un nuevo género utópico y la ficción planteara otros modelos de vida que inspiraran a la gente. Pero lamentablemente. Es que yo creo que nos estamos ahogando. O sea, sinceramente, ¿sabes? Lo de que el arte estaba para separarte de la realidad es que cada vez menos. Y hablando de series de médicos, me estaba viendo una que es New Amsterdam y están recuperando otra vez como el espíritu de tío mono bueno y majo y adorable, idílico, ¿sabes? De que quiere hacer el viento del rato y todo eso. Y oye, me he comido así 16 capítulos de una sentada. 16. Fin de semana. Eso está al nivel de un amigo mío que creo que sí, debe ser él, que nos dice que The Minister es una miniserie islandesa política y amable. Yo estaba pensando... Bueno, y nos están recordando desde el chat también Parlament. Que eso es lo que iba a decir yo. Incluso añadiría Bota Juan, que te echas unas risas. Sí, ¿no? Lo que sí que creo que va en la línea de lo que decía Manu, que ya es un hacer risas dentro del marco actual, pero tampoco excediéndolo. Es decir, bueno, nos echamos unas risas, es una comedia dentro de las coordenadas políticas en las que nos movemos, pero no, claro, no hay propuestas de otro modelo, o al menos yo no las he visto, pero me suena a mí que ninguna de las dos debe ser el caso. Parliament a mí sí me parece que es más una sitcom clásica, o sea, claro. En este caso visto desde los ojos del protagonista, que es el becario de un eurodiputado que no quiere trabajar. Hay otra eurodiputada que era Tory y se ha hecho del Brexit y no se entera de nada y la va a liar parda. También me parece que sí que juega un poco con los tópicos de los países, también los alemanes, los finlandeses, no sé qué. Pero Bota Juan, siendo también una sitcom que va de política, también tiene esos momentos que te parten el alma porque tiene ese humor de vergüenza ajena. Y también tiene algún momento House of Cards de ir el fontanero del partido a decirle, mira chaval, tú te estás calladito que si no vamos a tener problemas. Entonces, bueno, tenéis... hasta las comedias se acaban impregnando de ese aroma. Tenéis muchas ganas de hablar de House of Cards, pero yo aquí tengo en mi lista apuntado a HBO David Simon. ¿Qué queréis hacer? ¿Vamos a House of Cards antes y lo sacamos de delante o hablamos de el mejor creador de series de la historia? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Bueno, tú eres el presentador, dirige. Venga, tira por David Simon que iremos rápido. Venga. Bueno, no sé si... Sí, vamos a ir rápido, pero la verdad es que aquí sí que no... Esto es sin... No sé, no hay margen a la esperanza. Espera un segundo, que yo me estaba acordando de ella, pero no he dicho nada, casi por vergüenza ajena. Nos están recordando en el chat una serie que se llamaba Moncloa, dígame, que Sí. era malísima, que es de la época de Aznar, ¿no? Y que esa sí era en clave totalmente de humor y sin sentido casi. Para el final, hay una pregunta última que ya, si queréis ir pensando en segundo plano cuando os aburra la intervención de alguno de los otros, ¿qué pasa con la ficción política española? Ir pensándolo, que es interesante. Pero bueno, antes, David Simon, The Wire y Show Me a Hero, que son prácticamente el mismo tema. Show Me a Hero es ya de 2015, es una miniserie que es recomendadísima a nivel absoluto, por lo menos. A mí me encanta, se está notando. Y conecta con la tercera temporada de Wire, que es la más política de todas ellas, donde se ve un poco el problema de la especulación urbanística y de los projects, de la marginación, de la desigualdad, el racismo. Y luego conecta con Show Me a Hero, donde un juez impone, o sea, se presenta alguien por el Partido Demócrata, el protagonista es el que hace de Poe Dameron en las de Star Wars, en las nuevas, el piloto. Se presenta
a un ayuntamiento que está a las afueras de Nueva York, de clase media, blancos de clase media, para que nos entendamos. Se llama Yonkers, es un caso real, está basado en un libro, además, la serie. Con un programa electoral que se basa en un único punto, que es no construir unas casas de protección oficial, que van a ser para habitantes negros de barrios depauperados y acosados por la droga. Pero el juez les impone una multa diaria por no dar salida al proyecto de ley y finalmente lo tiene que hacer. Y la serie va de este buen hombre, del Partido Demócrata nuevamente, otra vez, Partido Demócrata, no republicano, teniendo que llevar a cabo un proyecto en el que en principio no creía, en el que se va implicando cada vez más. Pero los temas de David Simon, clarísimamente, desigualdad, racismo, pobreza, drogas, cómo las drogas cierran un poco ese sistema y poca esperanza. También pasa en The Deuce, otra de él, y de la especulación urbanística como corazón de la cebolla del sistema político norteamericano. ¿Qué os parece? Genial. Yo Show Me a Hero no la he visto. Confieso que The Wire no la he acabado. O sea, es una de esas que digo, tengo que sentarme y verla bien. Ya, lo siento, me da culpa, la verdad. Pero aquí sí que me da la impresión de que entramos en ese terreno de lo que no es estrictamente una serie de políticos haciendo cosas, ¿vale? Como los catalanes, sino que estamos hablando de una serie de las implicaciones políticas de cómo se relacionan los diferentes actores. Porque cómo se comporta, o mejor dicho, incluso cómo se socializan los jóvenes negros de determinados barrios, en que para salir de la situación en la que están necesariamente tienen que meterse en organizaciones criminales, que están siendo perseguidas por policías a los que les recortan el sueldo, los fondos o lo que sea, que a la vez se relacionan. Entonces, claro, ves cómo la pequeña relación entre todas las piezas van tejiendo un sistema que parece que del que no hay salida. Que nuevamente creo que entronca mucho con el diagnóstico que ha hecho de la sociedad reciente gran parte de la población, ¿no? Entonces, a mí me parece que por eso es tan atractiva, porque te cuenta todo lo que está pasando a la vez. Es una serie muy complicada, que ya sabemos también que ahí David Simon inauguró ese modelo de hacer televisión, de una serie autoconclusiva que todo el mundo puede seguir. Yo me engancho en el episodio 500 y sé más o menos de qué va, porque sé identificar quién es el protagonista, no sé qué. Y dices, no, se acabó. O sea, vamos a hacer una serie para gente que quiere sentarse a ver esto. Pues a mí me parece que es muy, muy grande lo que se hizo con esa serie, que además es muy potente para divulgar cómo funcionan las cosas, de todas las problemáticas sociales y por qué no pasan las cosas. Lo digo porque es muy fácil decir, no se acaba con el problema de la droga porque a la policía le interesa, porque los políticos no se mojan, porque no sé qué. Cuando te pones a bajar tanto hasta la micropolítica, hasta el detalle, puedes entender, claro, que es que las cosas son mucho más complejas de lo que parece. Y legislar sobre algo que es tan complicado y con tantas partes imbricadas es muy difícil. ¿Tú, Edu, la de Show Me a Hero, la viste? Sí, yo la he visto entera. Creo que es una pedazo de serie, o de miniserie de HBO, de estas tantas que tiene, de 6, 7 capítulos, en este caso son 6. Creo además que tiene una banda sonora con Bruce Springsteen que le va muy acorde a esa zona de Nueva Jersey. Y creo también que muestra cosas que precisamente otras series más, de mera ficción, porque esto está basado en un caso real o en hechos reales, sí permite enseñar al gran público, ¿no? Y en ese caso yo creo que es, la primera de todas, la posibilidad de que un político cambie de opinión, sobre todo cuando se adentra y conoce más en profundidad la problemática. Creo que también que muestra el riesgo de tomar diferentes decisiones a pesar del coste electoral que puedan tener. Y eso también enlaza precisamente con que esa parte de hacer el bien que comentábamos antes o simplemente hacer algo positivo para la sociedad, que no tiene por qué traducirse en una repercusión electoral. Y creo también que muestra una tercera cosa, que es que muchas veces es difícil para la gente que está muy metida en política, y me refiero ostentando cargos públicos durante cierto tiempo, irse de la política, ¿no?
Y en eso creo que también la serie y el propio caso real lo muestra. Y creo que ahí lo dejo también. Sí, por el tema del spoiler también, ¿no? Si alguien la Sí. quiere ver. Que en este caso el final es interesante. No, parece casi un reverso tenebroso de Aaron Sorkin a veces, David Simon, porque aquí es todo puro pragmatismo. O sea, el día a día te va marcando un conjunto de decisiones y sin embargo sus protagonistas tratan de salirse del sistema, pero lo hacen a lo individual. No hay... O sea, es el individuo el que intenta salir de esa amalgama de corruptelas y de esos mecanismos, pero no parece confiar demasiado David Simon en poder hacerlo colectivamente, o al menos esa sensación tengo yo. No sé qué os parecerá. Pasa tanto en The Wire como en Show Me a Hero, es decir, se acaban haciendo cosas, pero son individuos ellos solos cuando ya cortan con su entorno y deciden incluso sacrificarse en cierta manera por hacer algo. The Deuce acaba así, Show Me a Hero es así, The Wire es así. No sé si es el mensaje, tampoco es no es muy bueno el mensaje, no lo sé. Es muy edificante, Es un mensaje ¿no? de la época. O sea, Claro. Yo os escucho desde fuera, ¿vale? Como una especie de espectadora más, porque no he visto ninguna de las dos. The Wire lo llevo ahí en mi corazoncito me la tengo que ver, pero ya me acostumbré. Antes sí que me ponía a buscarlas en internet, pero ahora que ya tengo algunas de las plataformas, me da una pereza atroz ponerme a buscar series para verlas cutremente y tal. Entonces, como HBO es la única que no tengo, pues tengo ahí la espinita de todavía no lo he visto. Pero me sorprende, de alguna manera, no sé por qué, Show Me a Hero, por lo que me estáis diciendo, es un poco más optimista que The Wire. The Wire en mi cabeza es negros, tiros, drogas, mal. O sea, es como la sensación. Y de negros que hablan en una jerga que para verlo en inglés es jodido. Es lo único que recuerdo. Un día me la puse, era el rollo 12 de la noche y dije, no puedo, porque me gusta verlas en inglés. Y dije, no, esta es para ponértela a las, no sé, 6 de la tarde y estar como muy puesta, porque lo que me van a contar, me lo van a contar con su jerga. Entonces, la sensación que tenía Sí, perdón, sí. es, no, eso, que es como muy, o sea, The Wire, por lo que me decís, me parece como más oscura que Show Me a Hero. A lo mejor también el título indica algo. Y no sé si, ¿sabes? Y en una ya sí que es muy claramente individualista, que es un poco a lo que nos lleva a esta época. No podemos, o sea, el sistema ya está creado, es una puta mierda, nos asfixia, todo es una mierda, lo único que podemos hacer es ser héroes de nosotros mismos, que es un poco Nietzsche, llévate a ti mismo y tu propio mecanismo. Es que ese héroe que se enfrenta al mundo también es un tópico literario. Claro. Sí. Y dado la vuelta, ese individuo que se intenta salir del sistema porque dentro del sistema no hay salida, porque esto es como la plaza de toros, ¿no? Tanto el toro como el torero pueden morir, ya, pero el marcador indica que en el 99% de las veces pasa lo que pasa, ¿no? Pues entonces dice, ¿en el sistema se puede reformar tal? No, salte del sistema. Y eso hay muchas series que lo abordan, series, películas, de todo. Y estaba pensando que esto me recuerda también un poquito al Padrino 3, cuando Michael Corleone dice, cada vez que intento salirme me tiran hacia adentro. O sea, que el mundo de cómo se ha construido esa idea de cómo funciona el mundo de la mafia, de los bajos fondos, etcétera, en el que si entras te has ensuciado y ya luego salir es muy difícil, eso creo que se repite en todo este tipo de obras. O sea, pues, yo qué sé, en todo, ¿no? Está en Breaking Bad, está en... Ahora mismo no se me vienen muchos ejemplos, pero bueno, está muy visto esto. Teníamos aquí ayer, a última hora, yo después de apuntar mis creadores, mis productores de mis series y mis cosas, me comentó Edu lo de Juego de Tronos y aquí ya os he visto yo hablar de la serie en otros lugares. ¿Qué opináis de la política en Juego de Tronos? Yo ya lo dije antes, y ya me bajo aquí de este autobús en la primera parada. Mientras habló de política fue una serie mucho mejor que cuando dejó de hacerlo, creo yo. Es un buen diagnóstico.
O sea, yo es que como he tirado 7 años hablando de la política de Juego de Tronos, como dice, ¿qué opinas? Digo, estoy resúmenos. haciendo café. No, o sea, a ver, aquí volvemos un poco a esa diferenciación de lo que es una serie sobre la política y lo que es una serie sobre lo político. Y Juego de Tronos es una serie que a priori no tendría tanto impacto por el hecho de que no son políticos haciendo cosas, no es el ala oeste de Casablanca, no es Borges, o sea, está de alguna manera más lejano al imaginario que tiene la mayoría de la población de lo que es el sistema político, porque es un estado feudal, con sus relaciones de vasallaje, su código de caballería y todas estas cosas, pero sin embargo, el hecho de que el elemento constitutivo de lo político, que es el conflicto y la lucha por el poder, están presentes de muchísimas maneras. Y ahí, si tú te sales de Juego de Tronos y te metes en Canción de Hielo y Fuego, el autor es una cosa que repite infinidad de veces, que le dicen las entrevistas que le hacían cuando la serie se hizo famosa. Haces personajes femeninos muy fuertes y haces causas muy nobles y sacas... Y dices, ya, es que el conflicto está ahí. Otra cosa es que cada personaje tiene que luchar con las herramientas que tiene. Y en un orden patriarcal, las mujeres pues tienen que hacer política con el matrimonio o con el sexo o con determinadas otras herramientas, los hombres haciendo la guerra, los hombres no normativos, que en Juego de Tronos eso aparece muchísimo. Tenemos el personaje que sería el caballero perfecto, es Samwell Tarly, pero resulta que no sabe pelear porque es un cobarde, es un gordo. A pesar de que tiene el mejor apellido, tiene no sé qué. Yo qué sé, el tío más listo resulta que es enano y el otro se queda en silla de ruedas. Bueno, pues, ¿cómo encaja todas las piezas de la no normatividad, de las luchas políticas, de por qué hay que obedecer las reglas y por qué hay que saltarse las reglas? Como dice Fernando Savater, ¿no? Que es la esencia también de la política. Pues a mí me parece que Juego de Tronos es una película que ha conectado muy bien con la gente y vamos a ser sinceros, que a todos nos encantará el oeste de la Casa Blanca y tal, pero probablemente la serie más influyente de la historia va a pasar a ser Juego de Tronos, que en los últimos capítulos pues se vieron en directo 300 y pico millones de personas en todo el mundo. Eso es un acontecimiento que no ha pasado nunca. O sea, que estamos hablando de gente de todo el planeta, de diferentes culturas, diferentes credos, diferentes idiomas, que se sentaba de madrugada a ver el estreno de una serie de espadas y dragones, que manda huevo. O sea, que no es la llegada del ser humano a la luna. Yo lo que quería decirte de Juego de Tronos es que es cierto que es una película, o sea, es una serie que habla de lo político, ¿no? Del poder, de las luchas de poder, y defraudó mucho el final. Y yo recuerdo que dije, es que es un final a la altura de la época en la que estamos. Es decir, la que iba ganando, la que iba molando, la que a todos nos ilusionaba era la puta comunista. Vamos a decirlo claro. Era la de liberar a los esclavos y que la gente sea libre. No era Ayuso, era la señorita aquí de los dragones. Y claro, la cuestión es, en un momento en el que esa manera de entender la política no puede darse porque estamos desencantados con la política, ¿cómo vamos a dejar que la chica de los dragones gane? Es que era imposible. O sea, quiero decir, todos queríamos que yo no creo que nadie no estuviera emocionado con esta muchacha. Pero es que por la época en la que estamos y viendo además eso, el análisis que voy haciendo de todo mal, es que tenía que acabar así. Lo que pasa es que es cierto que se resolvió todo de manera muy rápida y a la gente le pareció mal. Pero claro, aquí también tenemos una cosa llamada dinero. Y el dinero que se estaban dejando en esa serie ya no estaba compensando. Y que además estaban inventando el final que este hombre es que no escribía nunca. Era como, cabrón, te estamos dando tiempo, escribe, y no escribió. Entonces, pues entiendo que llegó un momento en que dijeron, bueno, hay que resolver esto y no hay dinero. Entonces lo hicieron de manera muy rápida. Y yo entiendo que eso moleste. Pero que era el final más esperado por la época en la que vimos, de cajón. ¿Que nos jode? Haber vivido en otra época, no en la posmodernidad, ¿sabes? Que te hubieran hecho las series de la casa oeste, o sea, la de oeste de la Casa Blanca. Pero no, nos ha tocado la de la frustración y todo mal. Así que, ¿cómo iba a acabar? Mal. Es verdad que Juego de Tronos y la saga de libros también funcionan así. O sea, que lo primero que hace es cargarse al protagonista. Sí. O sea, que Claro, o sea... George R. Martin en una entrevista decía, ¿por qué te cargas a los mejores personajes? Y dice,
porque quiero que la gente se tome en serio los libros. Que sientan de verdad miedo cuando vean una situación de peligro para los protagonistas, porque claro, el tío se compara mucho con Tolkien. Dice, a ver, tú sabes que Aragorn se cae por un precipicio, le muerde un lobo, sus muertos, pero va a seguir vivo porque es Aragorn, o sea, evidentemente, ¿no? Incluso Gandalf se cae también y también aparece otra vez. Pero Juego de Tronos no, porque la idea es que el espectador o el lector pase miedo y diga, oye, es que los personajes se mueren y están muertos del todo, en teoría. Entonces, el final que tuvo la serie, pues, yo qué sé, ha sido muy... Él ya avisó que en los libros que iba a ser agridulce y que no iba a dejar contento a todo el mundo, pero claro, yo creo que los espectadores hubieran entendido ese final si se hubiera llegado como ha sido el desarrollo del resto de la serie, o sea, bien, explicando tal, y no que es una serie que al principio estaba hecho con pincel y las últimas temporadas estaban hechas con brocha gorda. Ya. Con diálogos absolutamente inverosímiles. Es que el capitalismo, amigo. Lo que vienen haciendo, claro, y porque ya habían Es que ahí firmado. entra el capitalismo. Si no hay spin-off- pasta, no pueden. Ya, has ganado el debate. Queda claro Es el que... capitalismo, amigo. Y le tiré. Oye, y me fijo que cuando hay una suerte de jerarquía aquí, cuando se cae alguien, nos desplazamos en las pantallas. Vamos, Sí, sí. por antigüedad, vamos medrando. ¿Quieres algo de Juego de Tronos o te lanzo alguna de las que quedan? Porque de Borgen quería preguntarte algunas cosas a ti, Edu. No, yo de Juego de Tronos creo que una de las principales lecciones que tiene la serie, aparte que no solo, o sea, no es solo política, ¿no? Si es mucho de lucha por el poder, que decía Manu. Creo que una de las primeras lecciones la da en la primera temporada, cuando todo el mundo está enamorado de Ned Stark, que es un santo y el más bueno de los buenos, le cortan la cabeza, pues evidencia que en política y en las luchas por el poder el más noble y el más bueno, pues normalmente acaba en el cementerio. Y creo que esa es una lección brutal que te da ya en la primera temporada, ¿no? Y ya con eso, si quieres, pasamos a Borgen. Sí, es que... estaría de acuerdo con todo esto. ¿Cómo? Por aportar una cosa filosófica que me ha hecho pensar en Kant y en la idea de que aunque seas bueno, las cosas no te van a salir bien. Entonces, creo que a Kant le gustaría Juego de Tronos. Hoy yo quiero acabar Juego de Tronos. Me pasaba sobre lo que decía Manu de que sus personajes mueren. Alguien que está también viendo la emisión me pasaba un meme que John Nieve lleva desde 2011 ahí esperando a que pase. Sí, que en los libros que le han dejado la nieve y ahí sigue. Ahí sí, lleva una década y... Jon Snow está en la Snow. Yo tengo ayer, creo. Yo tengo una apuesta con ese susodicho. Yo creo que sí que vamos a haber acabado la saga de libros, pero... Solo es una cena. Si no nos llega la muerte a nosotros antes, ¿sabes? Que te recuerdo que estamos en una pandemia, que pasan cosas, ¿sabes? Cosas. Los que ya vivimos en la distopía somos nosotros. Entonces, lo que pasa es que a ver si... ese hombre, la verdad es que no lo sé. Entre que solo sube fotos comiendo cordero a la estaca y que siempre que va por ahí aparece... yo no sé qué esperanza de vida puede tener ese hombre. Pero bueno, vamos con Borgen. De todas formas, hablamos de Juego de Tronos, de que al final las temporadas no eran acorde a los libros, ¿no? Pero antes citasteis el cuento de la criada, y el cuento de la criada es la primera temporada. El resto ya es creación propia. Aquí, que yo me he metido un poco con él, pero las temporadas buenas, además del presupuesto, es que se apoyaron en los libros y las malas no. Que algo de eso también puede haber. Vale. No lo sé. O sea, si no tienes libros, te lo tienes que inventar, te va quedando cada vez menos presupuesto, es que, quiero decir, es que es el mercado, amigo. El mercado de Netflix, pues llegamos a lo que llegamos. Y tú mismo lo has dicho antes, somos más de cantidad que de calidad ahora mismo. Aunque aún así tampoco me parece que tengamos una calidad pésima, Me parecen cosas chulas. Para la de cantidad de cosas que se hacen. Bueno, pues vamos con Borgen, por avanzar. Esto a mí me llama mucho la atención, que es un proyecto de la televisión pública danesa. Esto me parece especialmente interesante, porque es una serie de política protagonizada por un partido moderado, que he de admitir que no sé si se correlaciona con uno que exista en la realidad. No me imagino que no. En Dinamarca sí, ¿eh? O sea, los partidos de la serie,
una de las cosas buenas que tiene Existen. es que todos tienen su homólogo. De hecho, para quien nos escuche que no lo haya visto, la protagonista sería un partido socioliberal de centro, como decías. Tenemos un partido laborista fuerte, tenemos un partido ecosocialista y tenemos un partido que serían los viejos comunistas, ¿no? La izquierda. Y luego por la derecha tenemos lo que sería el Partido Popular, Partido Popular Europeo. Tenemos también un partido liberal de derechas. Esa distinción me ha encantado, ¿eh? Partido Popular Europeo. No, Bueno. no lo que haremos por aquí, perdona. Sigue. ¿No has hecho comparaciones en la izquierda con los nuestros? Claro. Te has puesto a comparar la derecha pero no la izquierda. Porque se parecen más, yo creo, no hace falta Pero aclararlo. entiendo que bueno, claro, es que nosotros laboristas de eso no tenemos aquí. Sería el PSOE. El PSOE, más o Sí. menos. Sería la misma familia. Pero bueno, tenemos un partido. Sí, dime. No, eso, que los de, o sea, la protagonista me has dicho que era del partido ¿qué? Sería un partido socioliberal de centro. Desarrollo Ciudadano. No. Quiero decir, o sea, es por Claro, jolín, bueno, entenderme. O sea, yo no estoy. Macron, yo creo que el ejemplo o el equivalente sería Macron. Lo que pasa es que es un partido más pequeño. De hecho, ella llega a primera ministra de Dinamarca por pactos, porque es la que ha quedado tercera en las elecciones. Claro. Vale, y luego estarían los verdes. En la izquierda estarían verdes, o sea, serían ecosocialistas, no como los verdes alemanes, que son otra cosa, y estaría un partido de izquierdas. Pero nosotros teníamos unos ecos. ¿Dónde están? Ah, que se nos fusionaron. Con el rejón. Se nos fusionaron. Vale, Sí. entonces nos han juntado los ecos. Vale, entonces están los ecos, los laboristas que serían el PSOE, los comunistas que serían Izquierda Unida Podemos. Sí. Y luego en la derecha tenemos Y derecha tenemos la- radical populista, que sería Vox en España. Y en lugar de tener un PP, tenemos un partido popular más liberal, que sería el mayoritario de la derecha, y un partido conservador. Y es la única serie de todas las que tenemos aquí, no protagonizada, quitando Juego de Tronos, obviamente, por un partido de centro-izquierda o lo que sería equivalente al PSOE español. Esta es la única, porque todas las demás están protagonizadas por la izquierda, que es interesante. Y es la única serie en un sistema parlamentarista puro, porque incluso Multipartidista, sí. Claro, la última... Considerando dime. que el Partido Demócrata sea de izquierda. Vale. Sí, bueno, claro, evidentemente. No obstante, Amarilla. sí, no obstante, en Estados Unidos lo es. No queda, es lo único que hay. Pero bueno, sí, es una buena matización, está claro. Y eso, el único sistema el más parlamentarista de los que tenemos, que no, yo creo que es interesante. Y bueno, yo creo que lo reflejan bastante bien. No sé cómo lo veis, el sistema, las negociaciones. Y parecen, sobre todo en el caso de la derecha populista que mencionabas, con una buena capacidad de anticipación sobre el discurso que luego nos ha llegado a nosotros, claro, de forma más tardía. No sé cómo. No, pero es que en Escandinavia ya lo tenían. Por eso lo digo, que es interesante eso. Voy rápido. Tienen una buena trayectoria de extrema derecha consolidada. Claro. Decía que iba rápido dando mi opinión. Yo creo que es una serie muy completa. De hecho, yo creo que es seguramente mi serie favorita, la que más me gusta sobre política, incluso por encima de Baron Noir. Creo que tiene además dos temas que Borgen ocupa y otras no, que es la relación con los medios de comunicación y también de la figura del Spin Doctor, el personaje de Casper Juhl. Incluso añadiría, tiene también un componente de esa prensa demagoga, amarillista, que toca la política. O sea, eso está también presente en Borgen, incluso antes de... Ana Rosa. O Inda. Vale, no, Sí. yo es que sigo haciendo mi paralelismo con España. Que continúa. Perdón. No, nada, sí, sería un poco esa línea. Y creo que tiene otra cosa que es muy interesante y que el resto de series solo tocan de manera más superficial, que es
cómo la vida, cómo la política, a la gente que está metida en política, le afecta en su vida personal, ¿no? Aparte que luego la serie toca, pues, muchísimos temas en cada capítulo, desde el problema de las autonomías y de los territorios periféricos hasta un capítulo sobre prostitución y todos los debates alrededor de ello, o cuestiones del sistema productivo o el sistema alimenticio. Desde ese punto de vista yo creo que es una serie muy, muy completa. Incluso también una cosa que se suele dar muy habitualmente en política, que es lo que podemos resumir como matar al padre, ¿no? De desprenderte de ese vínculo que tienes con el mentor, en este caso la protagonista. Hay un capítulo dedicado a ello, a un compañero de partido, ¿no? Que sería como su mentor político. Cuando tiene que romper esos lazos, también está presente. Y yo, por toda esa combinación, la veo posiblemente la serie más completa. Es cierto que luego hablaremos de Baron Noir y yo creo que refleja mucho mejor las batallas internas del propio partido y ese componente más organizativo, incluso también la lucha por el poder, pero en su conjunto me quedaría con Borgen. A mí también me parece una serie súper completa, Sí. porque, entre otras cosas, porque hace una declaración de intenciones, y es que al principio de cada capítulo te pone una frase que suele ser o de Maquiavelo o de Clausewitz o de algún teórico político clásico, y la relación entre los diferentes personajes se ve de una manera bastante clara, o sea, no es tan compleja como The Wire, etcétera, pero sí que es verdad que se ve el papel de los medios, cómo afecta una decisión o una buena o una mala decisión a la prensa, a la reputación de los políticos, lo que ha dicho Edu de la conciliación de los propios actores políticos. O sea, en Cámara Cívica tenemos un artículo que habla de esa mirada femenina de lo político que también afecta a lo personal, porque a Birgit Nibor, a la protagonista, se la cuestiona muchísimo cuando intenta hacer una política, digamos, de igualdad de género. Pues dice, claro, eso lo hace porque eres mujer, y ella dice, pero ¿por qué tengo que estar justificándome todo el rato, no? Y le acaba afectando su vida personal porque el resto de actores políticos no tienen en cuenta la conciliación y la doble carga. Bueno, hay temas interesantísimos. El tema, por ejemplo, que ha dicho Edu de la cuestión territorial, la relación de Dinamarca con Groenlandia, por ejemplo, pues algo que para nosotros, que en España de conflictos territoriales entendemos bastante, pues no me lo había planteado, de que es un territorio con mucha complejidad, donde la población tiene problemas muy serios a nivel mental, a nivel de alcoholismo. Entonces, a mí me gusta mucho, la verdad, y yo se la recomiendo a todo el mundo, porque me parece además que es bastante accesible para entender cómo funciona un sistema político. Cuando aquí en España hace un par de años empezamos con la cuestión de los pactos de gobierno, cuando empezamos a hacer un sistema parlamentario de verdad entre partidos, pues se puso muy de moda hablar de Borgen, porque el comienzo de la serie es así, que siendo un partido de centro, consiguen colocarse en la posición más privilegiada para negociar a izquierda y derecha, hasta que consiguen sacar adelante una investidura, ¿no? Pues eso me parece interesantísimo. Pregunta mía de las desde fuera. Me da la sensación de que según hemos ido avanzando de series, esta es como la más humana, es en la que de repente se le da un valor a lo personal dentro de lo político. Entonces los demás es como es una historia y lo que te quiero contar es la historia, la forma, las relaciones, ¿no? La estructura. Pero aquí quiero que de repente se pone la persona en el foco y lo humano más allá de lo político. Eso por un lado, que me parece como interesante que recuperemos la humanidad en las series, que hasta ahora era como la estructura, el poder y todo lo demás. Y luego me pregunto, no sé hasta qué punto la política, o sea, las series políticas no adelantan un poco lo que nos viene o da ideas que no debería de dar. Es decir, que a veces, o sea, por estar como tan unidos y tan globalizados y estar mandando mensajes de cómo se hace política, no sé, no da pistas de qué hay que hacer, ¿no? O sea, yo voy a ir a House of Cards.
que es que lo ves ahora y dices, pero si es que es Trump. O sea, y ves situaciones que dices, pero esto es de hace 10 años y nos estaban avisando de lo que estaba por venir y opción 1, o nos ha dado igual, o opción 2, han visto esto para saber qué hacer y cómo manipular, ¿no? De alguna manera no da un poco de cringe la sensación de las series adelantan. O sea, son una especie de, lo diré, Simpsons, las series políticas, nos adelantan la mierda que nos viene. Pero lo de House of Cards es que es mágico porque no solo ha adelantado determinadas maneras de hacer política, o mejor dicho, determinadas maneras de hacer política las hemos podido identificar porque primero hemos reconocido a Frank Underwood. Es que directamente los temas en agenda que tratan en House of Cards, como es la guerra contra la ciberdelincuencia, las relaciones comerciales con China, le intentan meter una regulación a un magnate y el tío empieza, vale, apagó la luz. O sea, esas cosas las estamos viendo ahora. O sea, que es que no ha sido ni hace, no sé, un año, yo creo, lo de la movida de Trump con China, que si Xiaomi se iba, que si no sé cuánto, pues parece una tontería, pero es que eso lo vimos hace 5 años en House of Cards. Y eso es muy loco, porque dices, tío, ¿hasta qué punto creadores de ficción, hasta qué punto Netflix ha contratado a la bruja Lola, ¿sabes? Para decir, voy a hacer una serie creíble, los temas van a ser famosos y tal. Pues no sé, a mí me parece chulísimo. Te voy a decir a quién contrató Netflix, que lo he mirado y me parece una cosa interesante del caso de House of Cards que no sé si conocéis, porque resulta que ya hemos hablado de Juego de Tronos, pero quizá el primer fenómeno de serie que triunfó directamente en las nuevas plataformas fue House of Cards, que encima, bueno, había más, pero además trajo a Fincher del cine, un director, bueno, consagradísimo. Y que además se comentó mucho y que es cierto que, creo que, no estoy hablando de memoria, no sé si fue solo la primera temporada en la que participó o no, pero todos estos planos muy simétricos, esta producción pulcra, que es un sello de la casa, ahí estaba. Y el guión original, y te lo devuelvo, a ver, que tengo aquí la chuletilla. Una vez se estudió qué hacer y se definió que era una buena idea hacer una serie de política porque Netflix, mirando sus propios datos internos, dedujo que había un hueco para este tipo de contenido. O sea, fue una serie hecha algorítmicamente, es decir, hay hueco para algo así, que es una reflexión interesante. Contrató a un ex ayudante de un par de gobernadores demócratas y de Hillary Clinton, que es el showrunner, el que prepara el guión de la serie. Y a mí me parece que pase todo eso y que pongan a un protagonista nuevamente del Partido Demócrata en la época en la que estuvo, que es durante las legislaturas de Barack Obama, que prácticamente, no me acuerdo en qué año empieza House of Cards, mira, 2013 lo tengo aquí, pues sería la segunda legislatura de Obama, si no recuerdo mal. Pues es interesante ese personaje de ficción, pero que es, bueno, es un villano el protagonista. Es un político muy pragmático, pero también es un villano, porque recordemos lo que hace. Y que lo haya creado un ex colaborador del Partido Demócrata y por esa vía me parece que es una serie de cuestiones bastante interesantes. No sé cómo lo veréis. Bueno, ahí House of Cards es de entrada el experimento más exitoso de Netflix. O sea, yo creo que hasta La Casa de Papel, pero como tú bien has dicho, se han dedicado a cruzar con un sistema de Big Data, han dicho cuáles son los actores que más lo petan, cuál es la temática que más lo peta, cuál es el director que más lo peta. Toma. Y les ha salido bien. Y además, recordad que fue una de las primeras series que se colocó en bloque directamente para que la vieran, porque en España todavía no existía Netflix. O sea que, pero en Estados Unidos sí, y fue de las primeras que permitió hacer eso que luego se ha llamado binge watching. Y ahora, por cierto, la tendencia es la contraria, porque están diciendo gastamos millones en hacer una serie, tardamos un año y la gente se lo ventila en una noche. Eso tampoco tiene sentido. No nos da tiempo a hacer ni siquiera la campaña de comunicación. Pero a lo que voy es que Netflix ahí ha sabido cómo ver que el interés por la política para un determinado segmento es muy importante. Y digo más, es que House of Cards luego ha influido en la política, porque si os acordáis, la campaña de Netflix en la que el Twitter
de Frank Underwood interactuaba con el Twitter de Obama o intervino en las elecciones en España, en los debates políticos, dedicando un tuit a Pedro Sánchez, a Rajoy, etcétera, etcétera, también en Latinoamérica, es que eso ha generado otra manera de hacer política. Tengo una compañera en Cámara Cívica, Leticia, que escribió un artículo que era bastante intranquilizador, porque dice, bueno, la máquina de Big Data de Netflix le permite hacer producciones súper segmentadas para un determinado público que luego también influye en sus decisiones políticas. Con lo cual las plataformas es que tienen mucho poder a través de todos esos datos y también de la capacidad de generar relatos, de influir luego en las decisiones de la gente. Sabemos hoy día que el Partido Republicano colocaba anuncios después de que se emitía The Walking Dead. Por alguna razón, los votantes del Partido Republicano les encanta The Walking Dead. Bueno, pues a los demócratas les encanta House of Cards. Bueno, pues eso los partidos también lo saben. No es raro que se haya metido tanto tema seriéfilo en la campaña y que los políticos estén hablando de serie todo el rato. Pues que eso también tiene mucho poder. Una cosa creo que de House of Cards es un fenómeno muy interesante, pero dedicar un ratito a criticarla también estaría bien, ¿eh? Edu, te lo lanzo porque cuando la metimos dijiste tú, es que House of Cards y tiene cosas malas también, que yo creo que habría que mencionarlas, ¿no? O sea, una cosa es... que es un pedófilo, o sea, no sé. Es que claro, y luego, además de los efectos que tuvo eso, ¿no? Estaban diciendo por aquí, además de decirnos otros personajes del cine que participaron, decía alguien por aquí, bueno, crear la versión de ficción y luego perder contra él en la vida real. Que es un poco, en fin. ¿Qué te parece a ti House of Cards, Edu? Me parece, desde el punto de vista que comentábamos antes de reflejar un poco la realidad política, me parece excesiva. O sea, me parece una americanización de los personajes llevados muy al extremo, ¿no? Hasta el punto de que es un delincuente, un asesino y muchas otras cosas más. Y claro, eso yo creo que esa exageración, si tú quieres mostrar, por ejemplo, determinadas cosas nocivas de la política, al excederte, le restas credibilidad a lo que quieres mostrar, ¿no? Evidentemente, como serie de entretenimiento, la primera temporada me pareció muy buena, la segunda un poco menos, y la tercera ya, que fue la última que yo vi, resultaba interesante un poco lo que comentaba antes Manu de la geopolítica, porque la tercera temporada estaba muy centrada en relaciones con Rusia y el presidente ruso, y que físicamente incluso recordaba a Putin, ¿no? Y creo que, o sea, yo el principal inconveniente que le veo a House of Cards es esa exageración. Yo creo que aquí es donde vamos a decir que nos parece exagerado, pero luego lo hemos visto en la realidad. Entonces, la exageración también te digo que está a cierto punto. Bueno. Y de hecho, dices, bueno, es muy malo, ¿vale? ¿Cuántos accidentes ha sufrido gente del PP que iba a declarar? O sea, ¿cuánta gente ha muerto de maneras extrañas? ¿Sabes? O sea, exageración no, creo que es que no queremos ver realmente la realidad y es... en política pasan muchas cosas que no nos atrevemos a decir y lo dicen en esta serie y que luego o eres un hijo de puta o ahí no te mantienes. O sea, y es una cuestión de no queremos verlo porque venimos de la Casa Blanca, del otro lado, de la Casa del ala oeste esta. Entonces, y queremos, y que eso, que pensamos que al final la política es más Borges en el sentido de son personas con sus vidas, sus problemas, lo personal es político, pero vuelvo a repetirlo, no sé cuánta gente relacionada con casos del PP han muerto accidentalmente. ¿Vale? Entonces, quizá la línea que cruzan, ya que hemos hecho un poco el spoiler, quizá la línea que cruzan es que aquí la mano ejecutora es el propio protagonista, vicepresidente del país. Eso no puede pasar. O sea, es que no puede estar ni en una línea del metro parado en el andén. Bueno, pero vamos a ver que también vamos a poner una cosa, y es una serie. Y en ese sentido también agradezco la exageración, es decir, la normalización de absolutamente todo y pues eso, el decir, estoy viendo una serie. Lo que pasa es que estoy viendo Los Simpsons porque luego se me ha repetido por aquí. Y que exageren ciertas cosas o las compliquen de más, pues es decir, muy bien, me estás haciendo aquí un poquito de guión más allá de la realidad. Entonces,
en ese sentido lo agradezco, que sea Es que, ficción. claro, y que es un thriller. El ala oeste de la Casa Sí. Blanca, yo no sé si se podría decir que es un thriller, pero esto es que es una serie pues que te genera suspense y, por cierto, es una americanada, pero está basada en una serie británica Sí. con un guión Cierto. anterior y que decía Edu, la serie va haciendo un poco así. Personalmente, la cuarta temporada creo que volvió a ser bastante buena. Otra Eso iba cosa a es como no. decir, en la cuarta coge ella el bastión y tira para adelante. Y Luego se la vuelve quinta y la también. sexta ya son un poco más complicadas porque sabéis que es que además, Claro, bueno, el escándalo. Sí, sí, ¿no? Que hay que No, Una mencionar. bueno, pregunta, ¿el claro, escándalo surgió mientras la estaban grabando? claro, y de hecho la sexta temporada ya directamente le dan garrotillo al personaje porque O sea, Netflix no, dijo, este no tío fuera. sale, no Pero a sale en lo que me ningún iba, momento. antes de que ocurriera lo del escándalo, que él, bueno, para quien no lo sepa, reconoció públicamente unas acusaciones de un hombre que dijo, oye, siendo yo menor de edad, este tío abusó de mí. Y él lo reconoció por Twitter, en fin, de muy malas maneras. Pero bueno, Robin Wright se había tirado años además diciendo que si esto era una serie en la que ella coprotagonista, ¿por qué cobraba menos? Cierto. Sabéis que el conflicto político se ha reconducido no ya por solo la narrativa, sino es que la propia serie ha sido un campo de batalla en una cuestión tan importante como es la igualdad de salario entre hombres y mujeres. Pero ¿vale? Aparte, en la última temporada ya ella productora también. bueno, claro, y Robin Wright ha dirigido varios capítulos. Claro, pero Estoy dirigiendo yo Ay, Pero, capítulos. yo no lo pero sé. en Estados Unidos, cuidado, porque es muy habitual que a los actores les paguen, en lugar de todo money, o sea, todo dinero, que les paguen también con parte de producción, ¿eh? Por eso muchas veces vemos a muchos actores que participan en la misma película aparecer como productores. No sé si será el caso, que lo desconozco. No, pero bueno, aquí ha sido muy sonado el conflicto y, pero bueno, que ahí también la serie británica termina y la americana no, la estadounidense continúa, ¿no? Y de ahí salen nuevas tramas, que sale, por ejemplo, la temporada que luchan contra ICO, que es como el califato, perdón, como el Estado Islámico, es que allí en la serie se llama el El ISIS, califato de no sé qué. ¿no? Es Pues como el igual se ISIS. introducen temas, claro, el tema del ciberterrorismo, de los hackers, la cuestión de la privacidad, el enemigo, cómo se genera un enemigo interno para desplazar a la Guardia Nacional para intervenir las elecciones, que hay quien dice que son fraudulentas. Es que eso nos ha pasado hace meses. Es que es muy loco. Claro, Y el pero cómo utilizan el Big Data, o sea, claro. lo que ahora serían como las fake news o la manera de meterle a la gente información. O sea, Totalmente. pero es que dices, joder, pero es que esto es de hace tiempo y si esta gente lo sabía hace tiempo, podían haber avisado, coño. Si hablamos no Igual, sé. seguimos hablando y cuando volvemos, volvamos. Eso es todo. Ya está, ya está. Me hace mucha gracia que Edu cuando regresa está boca abajo. Esto está empezando es un clásico ya de este canal en su corta vida y ya le dije la otra semana. Espero que esta vez quede constancia ya grabada Vale, para bien. siempre. Es Que como hemos tenido Felipe V. hemos tenido una interrupción, no es solo que me haya caído yo, que al caerme yo se ha interrumpido. Pero bueno, nada, ya estamos. Somos Venga. conscientes. Que, claro, pero esta reflexión que hacíais ahora, teniendo en cuenta el antecedente que comentamos al introducir la serie, sí, Big Data, hablan de ello, pero también se usó para crear la serie. Y no queda claro en general, pero con esta serie parece más evidente, si es que las series detectan el rumbo que está tomando la realidad o el eterno debate, o si son ellas las que le dan forma. Yo creo que es... Bueno, no sé si habéis visto el documental de El dilema de las redes en Netflix. Por eso lo digo, claro. Tengo pendiente. Ya, Me da, claro, me da mucho cringe, tío. O sea, yo creo que si lo veo me voy a querer salir de todas las redes y entonces no voy a poder pagar facturas. Y entonces me genera mucho ese efecto, pero claro, dice, no, es que tal, Cambridge Analytica, los datos, no sé cuánto, tío, lo estoy viendo en Netflix, ¿sabes? Que es una plataforma Claro, que, sí, bueno. que hace también microsegmentación y que, oye, que todo bien, ¿sabes? Que invierta en cultura, todo lo que tú quieras, pero que está haciendo lo mismo. Entonces, claro, aquí esto hay una reflexión quizá más profunda y es las plataformas, las productoras, incluso yo qué sé, incluso IKEA, están mercantilizando la ideología de la gente. Pues claro, para ti la cuestión de la privacidad, la cuestión
del control de las redes sociales y todo eso es una cuestión importante porque forma parte de cómo tú ves el mundo, y para determinadas empresas pues es una tendencia de mercado, es una tendencia de los consumidores, y vamos a darle algo para venderles algo que los tenga entretenidos. O sea, yo no sé cuántas veces pones la tele y en los anuncios escuchas la palabra revolución, pero es que la revolución en empresas de placas solares, IKEA está, no sé si habéis visto, pero está haciendo campaña de hazte ecologista, compra un tupper de silicona de no sé qué para reutilizar la comida, y al final dices, tío, o sea, estas cosas que son las que forman mi ideología política o las ideas por las que yo me movilizo, por las que participo en determinadas asociaciones o partidos políticos, lo que sea, y yo voto para que haya un gobierno, y hay gente que lo ve pues simplemente como datos para los que puede venderme cosas. Entonces, esto es muy loco. ¿Lo digo ya o me callo? Dilo. La trampa de la diversidad. O sea, ¿qué es lo que es? Quiero decir, había que decirlo, continuemos. No, eso, que creo que creo que aquí todos habremos leído el libro o hemos oído o hemos visto discusiones al respecto, y el problema de eso, cómo nuestra identidad está ahora formando parte de, bueno, pues el mercado, y el mercado es como, ¿qué quieres, amigo? Y te lo doy. Y también es curioso que decimos, joder, estamos vendiendo ideología. Bueno, pues nosotros estamos en un canal en el que la gente, bueno, en el vuestro todavía no, pero se puede suscribir y pagarnos por estar escuchando decir que estar en la red. O sea, que también creo que hay una especie de cuestión ética que también dices, bueno, si ese documental sobre las redes no se llega a hacer en Netflix y se hace en una casa ocupa, lo ven 3. Entonces, entiendo que también quien quiera mandar ese mensaje tiene que intentar hacerlo a veces, pues eso, vendiéndose al BBVA o cosas así, ¿sabes? Que a veces para mandar tu mensaje tienes que aliarte con gente con la que no esperas. Nosotros estamos en Twitch y es de Amazon, o sea, Sí. pues a veces hay que pecar un poco. Esto es que entiendo que es un poco también las decisiones que vemos en las series políticas de ¿qué me importa más? Si el fin o los medios. Y ahora mismo todos sabemos que la estructura en la que estamos y los medios en los que estamos son pues los que son. Y entonces pues habrá que utilizarlos de la mejor manera posible. Es que al final los que son muy puros, pues le pasa como a Ned Stark, ¿no? Acaban perdiendo la cabeza. ¿Uy? Cada vez que utilizáis la cabeza. Sí. Se cae alguien. Incluso literalmente. Esta muchacha, estás viendo. Eso sería para otro debate muy interesante. O sea, parece que soy yo, pero es el móvil, que va y que viene, perdón. Bueno, mirad qué bonita vida. Creí que se había caído ella directamente. No, es el móvil, que está... Las reflexiones quedaron bastante bien como punto final, pero nos queda Barón Noir, que está de moda, y ahí sale un hombre que hace las cosas a la vieja usanza, subiéndose en un coche a 150 por hora entre Dunkerque y París, que a mí me resulta incluso reconfortante ver a ese hombre haciendo tramos, como digo yo, entre un sitio y otro, porque es como que hace las cosas como antes. Es un poco... Bueno, conecta un poco lo de hace unas décadas con lo de ahora. Y por decir otra tontería y callarme un rato, yo mantengo que se parece a Rubalcaba, un amigo mío mantiene que se parece a Roldán, y en realidad el hombre son las dos cosas a la vez. Ahí os lo lanzo. Vale, para la que no lo ha visto, ¿de cuándo es la serie y de qué va? No, es de 2000, tiene ya de 2016 a 2020 y en principio se ha terminado. Había duda de si va a haber una cuarta temporada o no. Es la casa actual, ¿no? Sí, además es como que de repente se la recomendó Pedro Sánchez a Iglesias y ya era lo que faltaba para que esto se pusiera en boca de todos. Y es que el prota es un máquinas. Rick Baer es un máquinas. Pero, Víctor, o sea, se parece a Rubalcaba, todo lo que se parece a Ábalos. Una barbaridad. Físicamente decimos, ¿no? Porque... Hombre, por supuesto, yo aquí no digo nada. Bueno, puedo buscarle porque tengo el móvil aquí y no he visto a la persona. Búscale, sí. Es necesario que veas su aspecto porque es parte importante de la serie. Ojo a las pintas del presidente de la República Francesa también, que es una especie de mafioso trasnochado espectacular.
Pero bueno, por hacer un análisis más serio, Edu, ¿cómo lo ves? No sé si puedo ya a estas alturas. Claro, después de Ábalos, a Rubalcaba y a Roldán. Vale, vendedme la serie. Ya me habéis vendido todas las anteriores, ahora esta, ¿qué la hace diferente? Yo creo que la hace diferente. Tiene sí, bueno, es francesa, tiene una primera temporada buena y una tercera que también es muy buena. Creo que flojea un poco en la segunda, pero bueno, en el conjunto de las tres es bastante notable. Y creo que es interesante porque te muestra, bueno, un poco lo que decíamos antes de batallas por el poder, también las batallas internas de los partidos, ¿no? Que muchas veces son más peligrosos los compañeros de partido que los adversarios. Pero creo que es interesante el propio personaje del protagonista, porque es capaz también de sacrificarse, tiene mucho de lucha por el poder, pero a la vez también tiene un componente de reposo ideológico. Es también un personaje de Dunkerque, que no deja de ser una ciudad periférica de Francia, que tiene, pues eso, que batallar con personajes que están muy asentados en París, incluso uno de los principales personajes, que es femenino, viene de la Unión Europea y hay un choque ahí como casi el que viene del mundo sindical con la burócrata de Bruselas. Eso también es interesante. Bueno, muestra diferentes aspectos de la política. Incluso también un componente que antes decías, los que morían camino del juzgado, ¿no? El protagonista también tiene que ir camino al juzgado porque hay una trama de financiación ilegal de partido, que él no hay un enriquecimiento personal, pero bueno, esos problemas financieros de los partidos, que muchas veces hay desvío desde las instituciones hacia la financiación de los propios partidos, ¿no? Y eso también está presente en Baron Noir. Sí, por preguntar, ahora ya Manu que siga, pero por ubicarme, la diferencia entre la francesa y la holandesa, hemos dicho. Danesa. Danesa. La danesa, tengo la sensación de que te ha gustado más que la No, francesa. ambas me han gustado mucho, ¿eh? Lo que pasa es que creo que muestran cosas bastante diferentes. De hecho, Borgen, por ejemplo, cada capítulo abarca diferentes temas. O sea, y Baron Noir la veo mucho más lineal en ese aspecto, más centrada en la trama de los protagonistas, ¿no? Incluso Baron Noir sí tiene, hablando antes un poco de adelantarse, seguramente Baron Noir también se esté adelantando a esa respuesta socioliberal muy establishment que se ha dado frente al populismo de extrema derecha o de derecha radical, que en Francia ya viene durante la última década, en el caso de Le Pen. Hay en la serie, en la tercera temporada, aparece otro tipo de populismo más de antipolítica en general, ¿no? Y creo que evidencia precisamente que la respuesta del establishment frente a la derecha radical es ganar tiempo, y que puede surgir y puede estar creando otro tipo de monstruos que sean capaces de arrasar mucho más con el propio sistema, ¿no?, político. Eso es muy de la tercera temporada, igual me he excedido contándolo, pero creo que es también un aspecto súper interesante y que puede ser precisamente adelantarse a los acontecimientos. ¿Plataforma en la que está? HBO. Yo te dejo, Manu. HBO. HBO. Vale. A mí esta serie me gusta porque me parece que muestra muy bien la tensión entre lo que es el cargo público y el partido, ¿vale? Porque el protagonista es, como decíais, un hombre muy a la antigua usanza, muy de partido, pero a la vez, ahí impugnando un poco la tesis de la trampa de diversidad, ahí la identidad del protagonista es ser de clase obrera. O sea, es un tío que es de los trabajadores industriales del puerto de Dunkerque y que va allí a tomarse el botellín, y esto lo usa para hacer campaña contra el presidente y toda su camarilla, que son unos pijos de París, ¿vale? Entonces eso lo utiliza muchísimo cuando le interesa, cuando no, pues va a París a pelearse y tal. Entonces, a mí me parece que está bastante bien, y si tuviéramos en un extremo el ala oeste de la Casa Blanca y en el otro House of Cards, yo creo que Borgen y Baron Noir están un poquito ahí en el centro, pero igual que Borgen no es tan naif como el ala oeste de la Casa Blanca, sí que habla mucho de... Cada capítulo tiene como una temática, la cuestión territorial, la cuestión de género, etcétera.
Barón Noir me da la impresión de que es esto, ¿no? Que las políticas públicas que salen son casi una excusa para ver un poco en ese thriller cómo se putean mutuamente los personajes. Y cómo saltan de un cargo público, una que está de asesora la ponen de presidenta del partido, luego la mandan a otro lado, no sé qué. Entonces, bueno, a mí la verdad es que me ha encantado porque, y nuevamente, igual que con Borgen, es relativamente fácil hacerte con quiénes son los personajes, cuáles son los conflictos, qué posición ocupa cada uno. Y eso que son bastantes, pero no tiene esa complejidad de The Wire, de House of Cards. O sea que a mí me ha gustado muchísimo. Sí, está mucho más centrada en esa vida de partido, de lucha de poder dentro del partido, ¿no? Incluso el peso o la presencia de los medios de comunicación es prácticamente anecdótica en Baron Noir, cuando en Borgen tanto el Spin Doctor como la propia televisión y el propio tabloide son casi protagonistas. Es quizá la serie que más se mete en lo local, ¿no? A través de Dunkerque. Bueno, antes nos recordaban. Igual también me la habéis presentado como muy local. Y antes nos recordaban. No, que quería decir que antes nos recordaban en el chat. Boss, que está, yo no la he visto, pero es un alcalde de Chicago. Esa también estaría muy centrada en lo local. Claro, Boss entra en, pues como Marsella también. Y son mi agilo, ¿eh? Sí, claro. Me refiero. Locales. Que además de Showman Hero, que es totalmente absoluto, no hay alta política, en Borgen sí que vemos proyectos de ley, negociaciones en el Parlamento, la confección de un nuevo gobierno. Aquí, creo que la gracia, uno de los aspectos originales que tiene, es que como comienza en Dunkerque y se desplaza a lo largo de la primera temporada hacia París, se ve un poco la parte baja eso del partido muy anclado territorialmente, teniendo que cuadrar presupuestos, teniendo que lidiar con sindicatos, atendiendo a la política industrial de Dunkerque y de los astilleros y del sector marítimo, y luego ese camino hacia el despacho en el que, bueno, el protagonista pasa por allí, pero tampoco es que se meta mucho, no tiene mucho tiempo a hacerse cargo prácticamente. Entonces, bueno, ahí ya tiene un punto también además de trama de ficción, que Borgen es mucho más político. Aquí no digamos que sea un thriller, porque no lo es, Baron Noir, pero bueno, tiene muchísimo más peso, ¿no? Esa tensión. Y que al final, un poco lo que también comentabais, que una es francesa y otra danesa. Que incluso la propia sociedad en la que está ambientada la serie y a la que está destinada, sí. hay cuestiones también que solo hay que ver el primer capítulo de Borgen, ¿por qué dimite el que es primer ministro? Sí. El escándalo, ¿no? Que es una cosa totalmente minúscula, al menos desde la perspectiva española y los casos de corrupción que estamos acostumbrados en España. Es que los nuestros no dimiten ni para atrás. Yo esa palabra no la conoce, no sé directamente. Varios ceros al escándalo de Borgen y luego puede volver. O sea, no solamente dimite, sino que inmediatamente se convierte en jefe de la oposición y luego hay una elipsis y en la que vuelve a ser primer ministro. O sea, aquí si cae tu gobierno y tienes que dimitir, bueno, ya te puedes, no sé, como no seas registrador de la propiedad o algo así. Ayuso ha dimitido para volver a intentar ser presidenta. Si nos ponemos, puedes dimitir también para eso. Bueno, pero... Ha convocado elecciones, no ha dimitido. Claro. Pero es un dimitir. Ha sido de mentirijilla, pero ha dimitido. Nos quedará esa medalla de Ayuso dimitió. Técnicamente, ¿eso llegó a dimitir? No, eso no se considera dimisión, ¿no? Es simplemente convocar la asamblea y convocar elecciones. Sigue siendo... disolver la asamblea, o sea, una vez disolver la asamblea, dimites. No ha habido dimisión. No hay dimisión. De hecho... No está ni en funciones, porque el presidente entra en funciones cuando se celebran las elecciones. Hasta que no se celebran las elecciones, el presidente sigue siendo en la misma condición, vamos. Ah, bueno, claro, sí, en funciones es desde que se produce el resultado hasta la confección de la votación. Bueno, lo que pasa es que la asamblea está disuelta. Ha habido una pregunta antes que era de qué pasa con las series españolas de política. Claro. No las necesitamos. Yo creo que pienso realmente que es que, o sea,
¿qué hacemos en Twitter? No comentamos, o sea, no necesitamos comentar una serie. Tenemos nuestra propia serie ya aquí instalada. O sea, ¿de verdad necesitaríamos otra? Es que creo que no. O sea, no hay guionistas tan buenos para hacer una serie mejor que la que ya tenemos. Esa es mi aportación a por qué no hay series españolas de política. Creo que verlo en la tele tiene un efecto performativo en la gente. O sea, esto es como cuando la gente pone Salvados, donde le dice hay corrupción. Y dice, anda, si yo lo sabía, no estoy loco. Pues todo lo que está pasando en la realidad, cuando lo he pasado por el filtro de un guionista, de un director, etcétera, etcétera, dice, o sea, que esto es lo que ha pasado. Mira, voy a hacer un paralelismo entre esto y esto para entenderlo. Y también digo que series políticas en España sí hemos tenido. O sea, hace ahora 20 años, ya que estaba hablando de las series que tratan política local, por favor, ved Crematorio. O sea, es de lo mejor que se ha hecho en series políticas. Y además trata cuestiones muy básicas de lo que es la gestión pública de un ayuntamiento y hace una retrospectiva de cómo ha sido el desarrollo urbanístico y económico del Levante y toda esta parte. O sea, es que es buenísima. Digo más, en el Ministerio del Tiempo también hay política. O sea, que decir que es que hacen chistes de funcionarios todo el rato. Y hay un capítulo incluso que se oye la voz de Rajoy porque el subsecretario del ministerio llama directamente al presidente. O sea que... Hombre, y la de Cuéntame, por ejemplo, es una explicación, y es alucinante que han decidido meter la pandemia ahora mismo dentro de la ficción. Es la única serie que ha metido la pandemia en ficción. Y cuéntame ahora que Tony Alcántara le lleva al Partido Socialista la campaña electoral del 93. Tras yo pensaba que ya... Yo tengo la esperanza de que Cuéntame adelante al presente en un momento dado y que inaugure un proyecto loquísimo de ciencia ficción en el que el tiempo sigue pasando mucho más rápido que la realidad y llegue a 2080 en 2040, por ejemplo. Eso sería... Hombre, si ahora mismo ha metido la pandemia, el año que viene tiene que seguir con el paralelismo. Va a enganchar con Years and Years y nos va a contar ya el futuro próximo. El tema. Series españolas, y me sirve un poco lo que acabas de decir de Years and Years. Yo, además de Crematorio, apunté Botajuan, que es una comedia actual. Creo que ha habido otra que yo no he visto, Secretos de Estado. No la he visto, pero también es bastante actual. Quizá más que su no existencia, y quizá también con la excepción de Crematorio, que sí que fue un éxito ya en el momento de su estreno y que sí que hablaba de algo y cuando había que hablar de ese algo, no sé si tengo la impresión de que no vemos las series españolas o no son de la misma manera que las extranjeras. Es decir, Barón Noir, Barón Noir el aspecto que da de la serie francesa. O sea, de un partido que ha estado hasta hace poco en un proceso tremendo, lo hacen casi inmediatamente y van a machete. Eso es lo que no sé si se puede hacer aquí. De todas formas, en series no, pero tenemos una película como es El Reino, donde es un consejero de una comunidad autónoma que es un corrupto y además muestra cómo le dan la espalda, lo dejan tirado como si fuese el apestado. Y tenemos otra película que es basada en hechos reales, que es El hombre de las mil caras. Antes citabais a Roldán, esa película es sobre Paesa y Roldán, ¿no? Esa película es maravillosa. Tenemos La isla mínima, que también habla de los problemas que trajo la transición hacia la zona más subdesarrollada de España. Y Fariña. A ver, por lo general nuestro cine es muy político, que es algo que también suele como molestar. ¿Sabes? Cuando una película es buena es que hay trama política de por medio. ¿Pero creéis que tienen la misma recepción que estas series extranjeras? O que la tratan... O sea... Yo entiendo que hay alguna diferencia, yo detecto. Y no es de producción, es de recepción. Yo creo que es porque tocan el tema mucho más directamente, lo que decías, más a machete de atacar. Pero en series, decía ahora, Fariña, la política y todas las corruptelas políticas alrededor del narcotráfico en Coruña están presentes, aunque no sean el tema central. Incluso La Casa de Papel es súper interesante verlo desde una perspectiva ya no solo de comunicación, que creo que es fundamental en La Casa de Papel, sino de desafío al propio Estado. Y como si el propio Estado te quiere aplastar, te aplasta.
A mí me encanta que haya un rótulo al comienzo de no intenten hacer esto en su casa, ¿sabes? Esto es ficción, no intenten atracar la Casa de la Moneda. Yo en ese momento dije, Dios, tampoco, o sea, esto puede ser tan loco para que nos avisen de que no lo intentemos, ¿sabes? O sea, esto es como una Targaryen, pero que nos puede hacer venir arriba y creer en la revolución de verdad, o sea. Ahí me asusté un poco y dije, igual conseguimos que la ficción nos levante, pero al final la ficción termina quedándose en papel mojado, ¿no? Tenemos un comentario guapísimo de Gaby, un compañero de Cámara Cívica, y es que El Reino, esa película quedó finalista del Premio del Cine del Parlamento Europeo, se tradujo a todos los idiomas de la Unión Europea y se la tuvieron que ver todos los eurodiputados. Grande. Pero mola un montón. O sea, que ahí viendo a Antonio de la Torre cogiendo un coche a 1000 por hora. Yo creo que de todas maneras... Por favor, aunque no salgan políticos, te enseña todos los problemas que tiene la burocracia y la relación entre diferentes actores. O sea, yo creo que lo más parecido a The Wire que tenemos en España. Pero yo creo que de todas maneras somos muy, como sociedad, muy autocríticos. Nos gusta más ver las cosas que se hacen fuera que las nuestras. Las nuestras, hasta que no nos dicen fuera que está bien, o sea, en plan de ha ganado no sé cuántos premios y demás, no nos lo creemos. Entonces, vamos a preferir siempre vernos una serie danesa, que dices, ¿tú qué hago yo viendo una movida danesa antes que una española? Que vernos a nosotros mismos porque no confiamos. O sea, hay una cierta... es español. Hay mucho de eso, pero también es cierto que, claro, viene Netflix con Narcos y te compra un pedazo de pancarta en la Puerta del Sol, o HBO hace una campaña de publicidad muy bestia y además lo que viene aquí ya suele venir validado de allí. Entonces, la serie que han visto 200 millones de personas, la serie favorita de Obama, la serie, pues claro, al final dice, otra, pues la veo. Pero sí que es cierto que aquí sigue habiendo un poquito de xenocentrismo, de todo lo de fuera es bueno y lo de aquí no tanto. De hecho, La Casa de Papel es un ejemplo interesantísimo, que la saca Antena 3, pasó un poco sin pena ni gloria, porque bueno, yo qué sé, la coge Netflix, la desmonta, cambia el guión, cambia el metraje, la vuelve a lanzar al mercado y lo peta, pero lo peta primero en Argentina y en toda Latinoamérica, y luego vuelve aquí el fenómeno. Es que es loquísimo. Incluso Fariña, que como serie me parece superior a La Casa de Papel, Fariña lo peta en Antena 3 porque coincide con el secuestro del libro. Ah, sí. Bueno, claro, también está eso. Efectos Streisand ahí a tope. Por acabar, no me digáis que hay una que no se podría hacer, que es The Crown. Esa, mira, se fue. Es que no le ha gustado. No sabe que es un tema sensibilísimo. Y se ha ido a Abu Dhabi, Manu. Mira, antes que hablar de la trayectoria de la corona española, me la aspiro. The Crown no se podría hacer, no me lo negáis. En España. O sea, de hecho, me parece hasta sorprendente que se haya hecho. Yo no puedo evitar estar viéndola y pensar, ¿cómo verán allí esto? ¿Qué se sentirá? Yo creo que y mucho está ficcionado. O sea, de hecho, en la última temporada han venido a decir, bueno, nos habéis pintado a Lady Di como tal y en realidad era una furcia. No, sí, a pesar de que la serie es bastante amable, todavía protestan porque, claro, no están acostumbrados a ni que se hable de ciertas cosas. A que se hable de ellos, sí, pero eso, que me sorprende que aún así hayan aceptado que se haga. Bueno, no sé si tuvieron algo que decir al respecto, no estoy seguro. No, yo creo que sí. Yo creo que hay cierto, es que en su día me puse como yo a cotillear en plan de, porque claro, es muy curioso cuando tú estás viendo esa serie, como está basada en hechos reales, te pones a buscar a Lady Di si realmente llevaba un vestido como ese. ¿Qué pasó? O sea, de repente te pones a estudiar historia pues eso, de Inglaterra, a base de estar mirando acontecimientos que te cuentan, ¿no? Que dices, joder, qué manera más chula de aprender historia y cómo molaría que hubiera una serie así. Bueno, la del Ministerio del Tiempo pasa un poco, pero no vas realmente a buscarlo porque no sabes si pasó, ¿sabes? Bueno, no es como tan el hecho. En España tiene que pasar 500 años y hicieron Isabel, pues igual. Claro.
Efectivamente. Sí, Hombre, pero no, Isabel y cuando se ha hecho sabes algo, que es como más ficción, ¿sabes? Que cuando se ha hecho molaría algo que... ha sido para sostener el relato mainstream. Y voy a intentar escoger bien mis palabras, porque se han hecho miniseries sobre el 23F, se ha hecho una serie sobre Adolfo Suárez, se ha hecho, o sea, tenemos algunos, de hecho hay no sé si es un crossover, pero el Adolfo Suárez de la serie de Adolfo Suárez, Sí. de hecho Es el de la película. todos los actores son los del 23F, que se hizo la miniserie y luego se hizo la película. Y Bueno, ¿sabes? hay una miniserie que creo que eran 2 capítulos que trabajaba una Ugalde sobre el asesinato de Carrero Blanco que compra completamente todo el papel de la CIA. Ah, sí, hostia, Sí. esa no la he visto. Es que Yo es te digo eso. una cosa, es que las miniseries, o sea, no las comprendo. Es o me haces una serie o me haces una película, ¿sabes? Es como lo de los cortos. ¿Quién se ve los cortos? Nadie. ¿Por qué me haces una miniserie? Porque no eres tan sumamente capaz de contarme lo que me vas a contar en una película, ni eres tan sumamente inteligente para alargármelo para una serie. Y entonces me cabrean. Es como, esto es mal, ¿sabes? O te faltaba presupuesto, es como algo ha hecho que me tenga que contar algo en 3 capítulos. Tío, no me, o sea, no me gusta. Pero si la miniserie es de 6, como la BBC, por ejemplo. Es un Claro. gustazo. Venga, vale, 6, 8 acepto. Ah, vale. Pero es una temporada, ¿sabes? Porque ha ¿Qué de habido corto series miniserie de 6 larga? capítulos, vale. Pero los de 3, dices, me estás vacilando. 2, 3, digo, me estás vacilando. O sea, esto es como, ¿sabes? Como empezar y que te dejen a medias, una cosa así. ¿No? Y digo, mira, pues si ya sé que me vas a dejar a medias, pues no lo voy a hacer. Bueno, está claro que hemos acabado. El guión de series políticas está consumido, ha quedado ya evidente. Bueno, pues yo creo que a menos que os apetezca añadir algo más de temas series, creo que lo podemos ir dejando aquí. La duración se nos ha ido un poco, Eduardo. No, yo por mí ya no tengo mucho más que añadir. Si Nerea y Manu quieren decir algo, todo vuestro. Que ha sido un placer estar con vosotros. Lo mismo Igualmente. digo. Encantado y sabéis que hablar de series y política es lo único que sé hacer en la vida, así que cuando queráis me llamáis. Ya decía yo que lo hacías bien. Regalar mascarillas también lo haces muy bien. Eso es verdad. Bueno, Ya muy bien el flequillo, que no te había visto el otro día con el flequillo. Gracias. nosotros que agradeceros que os hayáis venido por aquí, ¿eh? Eso que conste en acta. Nada, queda ahora que vosotros vengáis al mío. Cuando quieras. Bueno, pues nada. Online y ya todo el mundo junto también. Esto es en Pues- tu casa, en la mía, en la nuestra, ¿sabes? Aunque no sea Casa. medias, vale. Pues nada, que tengáis muy buena noche y buena noche también a los que nos están viendo, ¿no? Adiós a todos. Hasta luego. Hasta otra. Chao.